adverbios preposicionales en alemán. ¿Qué son los adverbios preposicionales y cómo se usan? Lo primero, que no existe nada parecido en la gramática española, así que no compararlo con el español mejor. Se forma del adverbio da, entre paréntesis, se pone una R, o el adverbio interrogativo wo con una R en medio más una preposición. El da es como para respuesta, el wo es como para pregunta. La R se interpone cuando la preposición empieza con una vocal, como la iremos viendo aquí en las listas. Los adverbios preposicionales tienen una función pronominal, ya que representan un sustantivo, una cosa, nunca una persona, o un concepto mencionado antes o después. Los adverbios preposicionales se pueden formar con las siguientes preposiciones. Ojo, cuidado, cada palabra puede tener diferentes significados dependiendo del contexto, como siempre digo. Entre estas hay muchas más, pero son las más típicas. En primera posición está la preposición que se usa para formar la preposición adverbial. Luego la preposición adverbial y la interrogativa. Eso quiere decir, primero estamos con an, que es la preposición. Luego aquí se le pone con el adverbio, con la da que hemos dicho, más la R, y an porque empieza por la vocal. Dagan sería una respuesta y bogan sería una pregunta. ¿Qué quiere decir? Bogan quiere decir en qué y dagan quiere decir en esto. Y así con todas es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Auf, worauf, ¿a qué? ¿A qué se debe tu visita, no? Vengo por ello, por esto, por tal, darauf. Aus, preposición con lo mismo, igual, daraus, woraus. ¿De qué se trata? De esto. Ahora veremos algunos ejemplos para verlo más claro. Y entonces aquí con todo, pues cada uno tiene su pregunta y su respuesta. Aquí lo que pasa es que he puesto el símbolo aquí solo en rojo, pero todas tienen preguntas. Vogaus, toda la que empieza en vo es la pregunta. Vogaus, vobei, votur. Y aquí si ven no tiene la R porque empieza por una consonante. Y aquí empieza por la vocal, se le pone la R. Aquí pues vemos la diferencia de la consonante. Y ahí pues no viene ninguna R en medio. Eso para la construcción, básicamente aquí, sobre todo, lo que te pone, la construcción del adverbio. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para verlo un poco más claro. Adverbios preposicionales. El señor Balda dice, Ich habe viel Stress bei meiner Arbeit. Manchmal ärgere ich mich darüber. O sea, darüber quiere decir über den Stress bei der Arbeit. Por el estrés del trabajo. Worüber sería la pregunta y darüber sería la respuesta. En la traducción, tengo mucho estrés en mi trabajo, bei meiner Arbeit. A veces me enfado sobre eso. Manchmal ärgere ich mich, eso es sich ärgern, sería un verbo reflexivo de la lista que tenemos ahí, de arriba por encima. A veces me mosqueo sobre eso. Y el estrés, por el estrés del trabajo, es por lo que se mosquea. Ich interessiere mich sehr für Kultur. La preposición es für, significa por la cultura, acerca de la cultura, como quiera. Meine Frau interessiert sich auch dafür. Mi mujer se interesa, aquí otro verbo reflexivo, sich interessieren. Mi mujer se interesa también auch dafür, por eso. ¿Por qué? Wofür, dafür, por eso, por la cultura. El dafür es como acortando esto que está entre paréntesis, que es lo que no se dice, pero es lo que tienes en mente dentro de la frase. Para no volver a repetir aquí, por la cultura. Con los verbos con preposiciones fijas, la preposición y el nombre que aparecen inmediatamente después pueden sustituirse por ciertos adverbios, como por ejemplo darüber y dafür, que es lo que hemos visto aquí. Se llama adverbios preposicionales y se usan para cortar la frase. Y eso lo que hace es simplemente el dafür, acortar un poco la frase. En vez de decir für cultura, pues se dice dafür. La referencia o contexto siempre tiene que estar claro, es decir, o se ha mencionado justo antes o en una frase subordinada que le sigue. O sea, quiere decir que esto ya se había mencionado antes para poder construir esto, como aquí. Freust du dich auf die Party? ¿Te alegras de o por la fiesta? Sich freuen, aquí otro verbo reflexivo, que es alegrarse. Ja, ich freue mich sehr darauf. O lo que sería, ja, ich freue mich sehr auf die Party. Pero para cortarlo, pues se pone darauf. Por eso, por la fiesta. Ja, ich freue mich sehr darauf, dass wir zusammen auf die Party gehen. Sí, me alegro mucho de que vayamos juntos a la fiesta. Aquí vemos un acusativo.
auf die Party gehen, porque va en movimiento, de gehen, van en dirección a la fiesta. Si estuvieran en la fiesta, sería in der Party. Estamos en la fiesta, sería un dativo. Así se construyen los adverbios preposicionales. El da más la preposición, o por ejemplo, dafür, esto ya lo hemos visto antes, damit y davon. A cambio, dafür significa a cambio para ello. Aquí no hay ninguna R en medio porque van consonantes, como vemos la M, la V y la F. Damit, con ello para qué, y qué, davon, de esto, del qué. Para facilitar la pronunciación, si la preposición empieza con una vocal, añade una R después de da, que eso ya lo hemos visto ahí antes. Da más la R a la vocal, la U, la A, la A. Erinnerst du dich an deinen ersten Sprachkurs? Ja, ich erinnere mich daran. Sich erinnern, que es un verbo reflexivo. Daran, que significa del curso de idiomas. Que será la pregunta, ¿woran erinnerst du dich? Ich erinnere mich an deinen ersten Sprachkurs. Por ejemplo, ¿recuerdas tu primer curso de idiomas? Que viene aquí traducido. Sí, yo me acuerdo de eso. Una respuesta te está dando la pregunta para poder construirla. Porque si aquí te fijas, erinnerst du dich an deinen ersten Sprachkurs? Pues para hacer la pregunta aquí es, woran erinnerst du dich? ¿De qué te acuerdas? Me acuerdo del primer curso de idiomas. Lo primero es centrarse en la pregunta con todos los datos que tiene. ¿Te acuerdas de tu primer curso de idiomas? ¿De qué te tienes que acordar? ¿Tu primer curso de idiomas? Sí, yo me acuerdo de eso. Ärgerst du dich über schlechtes Wetter? Nein, ich ärgere mich nicht darüber. Por el mal tiempo. Worüber ärgerst du dich? Ich ärgere mich über schlechtes Wetter. ¿Denkst du oft an deine Arbeit? Ja, ich denke oft daran. ¿Piensas a menudo en tu trabajo? Sí, pienso en ello a menudo. Y luego, importante, los adverbios preposicionales solo se pueden usar para cosas y situaciones. Con seres vivos se usa el pronombre personal. Ejemplo, ahí hay una diferencia que es, ¿denkst du oft an deinen Vater? Pues deinen Vater es er. Ja, ich denke oft an ihn. Entonces aquí no se usa daran o dafür o lo que sea. No se usa ningún adverbio preposicional porque esto es un ser vivo. Dein Vater, er, lo que se usa es la del pronombre personal de er, que es in, él a él. ¿Piensas tú en tu padre? Sí, yo pienso en él, en mi padre. Y aquí igual, ärgerst du dich über deine Schwester? O sea, se refiere a ella, sí, para hacer la... Nein, ich ärgere mich nicht über sie. ¿Estás molesto con tu hermana? No, no estoy molesto con ella. Aquí no se pondría darüber o algo así, porque no hay ningún objeto, sino es una persona. Y al ser una persona, se usa la conjugación de los pronombres personales. Y aquí veis los pronombres que usáis ahí para según sea acusativo y según sea dativo. En resumen sería que se usan los adverbios preposicionales cuando damos una información y en la siguiente frase acortamos esa información. Y así se usan los adverbios preposicionales para formular la pregunta acortada de esa información y la respuesta acortada de esa información.